Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nivel Delicia. Yo soy Elena y en el video de hoy quiero enseñarte una decoración que está ahorita muy de moda. Es con esta influencia coreana y la presentación que te voy a enseñar a hacer se llama Box Lunch. Son unos mini pastelitos con una decoración muy sencilla y muy bonita, muy colorida, y puedes aprovechar esta tendencia para vender. Estos pasteles pequeños son ideales para ese cliente que no precisamente busca un pastel tan grande, entonces ahí tienes esta opción para no dejar ir al cliente y además para captar nuevos clientes que quieran ofrecer como un regalo para llevar a la oficina, para el amigo o cualquier familiar. Además, este es el primer video de una miniserie que estoy armando donde voy a mostrarte diferentes productos de repostería enfocados para que puedas venderlos y ganar dinero con ellos. Así es que no te pierdas los próximos videos, es importante que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones para que te mantengas atento de los próximos videos. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que tienes que hacer es tu mezcla para pastel. Yo voy a hacer mi receta de bizcocho sabor vainilla a base de aceite. Esta receta ya está disponible en el canal, pero en esta ocasión, para no hacer el video tan largo, vas a tener el enlace al final del video y también lo pondré en la descripción. Con esta cantidad de mezcla te alcanza para hacer 3 pasteles en moldes de 4 pulgadas cada uno, pero si no tienes puedes hacerlo en un molde como este que tengo aquí. El mío es desechable y mide 20 por 30 centímetros. No olvides engrasarlo y yo siempre le pongo un papel siliconado en la base para asegurar que no se quede pegado. Yo lo llevé a un horno precalentado a 180 grados, lo dejé horneando por 45 minutos y una vez listo lo desmoldé y ahora lo dejé enfriar completamente. Ahora voy a hacer el frosting de queso crema. Esta receta ya está disponible en el canal, pero la tengo en tazas porque ustedes me pedían mucho recetas en tazas. Aquí te voy a ir poniendo las cantidades en gramos. Lo primero que hago es batir la mantequilla. Esta la tengo a temperatura ambiente y simplemente vamos a batir por unos minutos hasta cremar. Es importante que sea mantequilla y no margarina. Cuando tenga esta apariencia hay que agregar el azúcar glass. Esta tiene que estar ya cernida para evitar que se formen grumos. Cuando vayas a hacer betunes o cualquier tipo de glaseado te recomiendo que uses un azúcar que sea extra fino. Continúa mezclando todo hasta que se incorpore correctamente y ahora vas a agregar la esencia que prefieras. Yo te recomiendo que si quieres pintar de colores tu glaseado, uses una esencia transparente. La que estoy usando aquí es esencia de vainilla. Para evitar sobrebatir el queso, separo la mezcla de mantequilla y azúcar y en el mismo recipiente voy a poner la barra de queso Filadelfia. Hay que batirlo muy poco tiempo, solamente hasta que cambie su apariencia a más cremosa, y algo importante es que tiene que ser un queso entero, es decir, no tiene que estar reducido en grasa, y yo prefiero batirlo frío porque veo que mantiene mejor la consistencia. Y para que esa consistencia mejore aún más, me gusta agregar crema para batir fría. Bate estos dos ingredientes aproximadamente por unos 5 minutos más o hasta que tú veas que ya se incorporaron correctamente y que cambió su apariencia y se ve mucho más esponjosa. Esta es la consistencia con la que queda y ahora lo único que voy a hacer es juntar las dos mezclas. Primero las voy integrando a mano con mi espátula y al final mezclo un poco con la batidora. Ya no lo voy a batir mucho, simplemente hasta que vea que ya están bien incorporadas. Ya que tengo mi bizcocho frío, como la idea es que puedas vender los mini pasteles para que tengas mejor rendimiento, no es necesario que tengas tantos moldes, por eso lo horneamos en un molde que de hecho pues hasta es descartable, es un molde desechable. Entonces ahora voy a cortarlos. Yo te recomiendo que te compres unos cortadores como estos son metálicos y te duran muchísimo tiempo. Estos los puedes adquirir por medio de Banggood. Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción del video de estos cortadores y de algunos otros utensilios que he ido utilizando.
Este juego de cortapastas me encanta, es un utensilio básico en repostería y tiene 12 aros con diferentes tamaños para que puedas elegir el que prefieras para hacer tus mini pasteles. Yo usé 2 tamaños distintos y lo primero que hice fue marcar solamente por encima y cuando ya estaba segura qué tamaño quería hice el corte. Todos estos recortes no los vayas a tirar, te los puedes comer, pero en mi próximo video te voy a enseñar cómo sacarle el máximo provecho a esta receta. De hecho, estos videos van a formar parte de una miniserie que estoy haciendo donde te voy a mostrar diferentes postres que puedes hacer para venta. Te voy a enseñar cómo empacarlos, ya ves por qué tienes que suscribirte al canal. Suscríbete aquí y también puedes dejarme en los comentarios qué otros postres te gustaría que te mostrara para venta. La idea de estos pastelitos coreanos es que llevan un empaque muy sencillo, o sea, como son para venta, no es necesario, en este caso, como son mini pasteles, que le pongamos una base de cartón. Yo compré este papel, que es como un papel plastificado, lo compré en una tienda de materias primas. Si no encuentras como este, también puedes usar como un trozo de papel siliconado o papel encerado y ponérselo en la base, sobre todo si vas a hacer como algunos que sean de 3 leches. Para armar el pastel pones el plástico como base, un poquito de la crema y colocas la primera capa de bizcocho. Esta receta de vainilla queda muy húmeda, pero yo sé que a la persona que le voy a regalar este pastelito le gustan los pasteles extra húmedos, así es que estoy agregando una mezcla de leche. Si quieres puedes usar algún almíbar. Te voy a mostrar diferentes opciones de relleno. Primero puse una capa de la crema de queso y ahora estoy aplicando una mermelada de zarzamora. Algo que me gusta de esta crema es que combina muy bien con diferentes sabores, entonces puedes poner la mermelada del sabor que prefieras. Otra opción de relleno es usar ganache de chocolate y también combina perfecto. También puedes hacer diferentes mezclas de sabores agregando trocitos de galleta, chispas de chocolate, algún fruto seco, etc. Otra opción de relleno que queda deliciosa es de cajeta con nuez, conocida también en otros países como dulce de leche, pero en este caso es importante poner un aro de crema alrededor para que tu relleno no se vaya a salir. Ahora cubre con la segunda capa de bizcocho y si quieres vuelves a humedecer por la parte de arriba. Voy a aplicar la primera capa de crema y es más fácil si lo haces así con una manga pastelera. Otra cosa que también te recomiendo es que pongas mucha cantidad de crema y la vayas aplicando con tu espátula sin tocar las boronas del pastel. Yo te recomiendo que pongas más cantidad al principio y después la vayas retirando hasta dejar una capa delgadita. Y ahora llévalo a refrigerar hasta que esté bien frío. Siempre es necesario poner esta primer capa, pero especialmente en estos mini pasteles, porque como no les estamos horneando de forma individual, no generan esa corteza que generalmente tienen los bizcochos. Entonces es muy importante que la pongamos y antes de aplicar nuestro diseño final o el color de la crema que va a quedar como definitivo, es importante que esta primer capa esté muy fría. Entonces tú lo vas a tocar y ya no se te tiene que venir como que toda la crema en el dedo. Y yo pinté diferentes colores pasteles. En esta parte tú puedes ser tan creativo como tú quieras, puedes usar los colores que más te gusten y hay un montón de diseños. Yo te voy a mostrar ahorita 4 ideas y voy a empezar con la decoración. Pero antes no olvides suscribirte al canal y recuerda que ahora también ya puedes hacerte miembro. Te voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Entonces voy a empezar a aplicar la capa. Para este tipo de decoraciones puedes usar diferentes glaseados. Uno de mis favoritos es el buttercream de merengue suizo, pero también es posible hacerlo con una crema de mantequilla suave. Yo estoy usando un frosting de queso porque también es posible decorar con ese tipo de crema y es el sabor que le gusta a la persona que se lo voy a regalar. Y cuando termines de alisarlo, llévalo a refrigerar 15 minutos antes de empezar a decorar. Para el primer pastel pinté el frosting de colores, lo puse en bolsitas de celofán, solamente le corté la punta y lo fui poniendo de esta forma. Alicé un poquito por encima con una espátula y con crema blanca hice unas nubes.
Díganme a quién no le encantan los arcoíris. Este otro es muy sencillo pero queda muy bonito. Puse un borde de crema con una boquilla estrellada y al final le coloqué un poco más de crema en el centro para terminar coronándolo con una cereza. Si quieres puedes usar una manga pastelera con una boquilla del número 2 para hacer el delineado. Yo estoy haciendo aquí un cono de helado, pero si no tienes, bueno, pues ya te comentaba que también se puede usar bolsas de celofán. Solamente tienes que cortarle muy poco de la puntita y dependiendo de los colores que tú hagas, pues puedes variar diferentes diseños. Yo le estoy poniendo aquí una cereza a cada uno de los heladitos y a este diseño también le puse un borde de crema blanca por encima. Lo más guay de estos pastelitos es que tú puedes combinar los colores de la forma que tú prefieras, puedes hacer un montón de diseños, de dibujos, puedes escribirles un mensaje personalizado. Yo estoy haciendo aquí unas flores en plan margarita y solamente tienes que hacer los pétalos presionando un poco desde afuera hacia el centro. Y al final le puse un poco más de crema de color amarillo en el centro. Puedes terminarlo con unas perlitas blancas como estoy haciendo yo. La principal característica de estos box lunch o pasteles de lonchera es que se usa un empaque muy sencillo, así es que no te compliques. Este tipo de empaque lo encuentras en un montón de sitios y yo te recomiendo que siempre añadas a tus productos detalles que te caracterizan de la competencia y que hagan ver tu producto más bonito. Estas son solo algunas ideas de decoración. Recuerda que tú puedes hacer el diseño que prefieras. La idea principal es que sean muy sencillos, que se puedan hacer muy rápido y que sean muy coloridos para hacerlos como más atractivos para vender. Y tú puedes agregarle cosas como el tenedor o la velita y esos son detalles que te van a ayudar a vender más. Puedes hacer diferentes sabores, yo estoy usando mi bizcocho de vainilla, que te voy a dejar la receta acá y también en la descripción del video. Si tienes alguna duda del procedimiento del frosting, también te voy a dejar acá el tutorial. Si este video te gustó, no olvides compartirlo y darle like y nos vemos hasta el próximo video. Bye.